Vamos a hablar del tema de la bendición y del principio de la bendición. Dice el libro de Hebreos capítulo 7 que leímos al principio, en el versículo 7, nos dice la palabra del Señor: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es un versículo muy corto, pero muy profundo, como cada versículo, como cada palabra del Señor. En este versículo vemos el principio de la bendición, ese principio espiritual. Este principio espiritual consiste, como lo dice el versículo 7, en que el mayor bendice al menor. ¿Cuál es el principio? Diga, el mayor bendice al menor. Pero cuando hablamos de ser mayor o de ser menor, primeramente no es asunto de edad. No tiene que ver con edad física. No tiene que ver con edad, con años. No tiene que ver con eso. Amén. Decirle, no tiene que ver con edad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es un asunto de medida espiritual. Es un asunto de una medida espiritual de Cristo en nosotros. ¿Cuánto de Cristo tenemos en nuestra vida? ¿Cuánto tenemos del Señor? Amén. Es decir que esto, somos mayores o menores, no es de edad, no es por año, es por el crecimiento de Cristo en nuestra vida. ¿Cuánto Cristo creció? ¿Cuánto es que nosotros menguamos? ¿Y cuánto es que Cristo creció en nosotros? Decirle al que está a tu lado, Cristo tiene que crecer en nosotros. Tampoco es un asunto de competencia, de decir yo soy mayor que vos o yo soy menor que vos. O a veces como algunos le dicen, no hermano, vos viniste, vos te falta mucho, vos recién venís, claro. Pero no de una forma despectiva, sino que todos necesitamos del Señor todos los días. Incluso los pastores necesitamos del Señor. Incluso los apóstoles y todo eso que se creen que no necesitan todos de Dios. Todos necesitamos. Entonces no es un asunto de competencia, ni a ver quién es mayor o qué menor, pero hay un principio espiritual. Para poder entender este principio espiritual, vamos a ver en Mateo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 11, porque el Señor dijo una palabra acerca de alguien que era mayor que otros profetas. Porque para poder entender esto necesitamos ir a las Escrituras. Mateo capítulo 11, versículo 11, el Señor dijo así, escuche: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, Mateo 11, 11, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Amén. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué dice aquí? Afirma que Juan el Bautista era mayor que todos los profetas. Y que no se había levantado otro más grande o mayor que Juan el Bautista. ¿Quién lo dijo? El Señor. Todos los que lo precedieron a Juan el Bautista, este era el mayor. ¿Quién era? Juan el Bautista. Sin embargo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, pero el más pequeño, en el reino de los cielos es mayor que él. Juan el Bautista está en un punto intermedio, porque Juan el Bautista a la vez está con los profetas del Antiguo Testamento, pero a la vez está parado preparando el camino para el Señor.
Es decir, que Juan el Bautista fue un profeta de la transición. Porque después de Juan el Bautista vendría el Señor Jesús. Él fue preparando el camino. Amén. Para abrir el camino, ¿a quién? Al Señor. La razón por la cual Juan el Bautista fue mayor que los otros profetas. ¿Sabe por qué? Fue mayor porque él estuvo muy cerca de Cristo. Él lo vio a Cristo. Isaías habló y profetizó de Cristo. Los otros profetas hablaron de Cristo, hablaron del Mesías, hablaron del Señor. Pero, ¿quién estuvo? ¿Quién lo vio? Juan el Bautista. Él tuvo la oportunidad no solo de preparar el camino, no solo de profetizar de él, sino de recibirlo. Él fue el único de todos los profetas que lo recibió. Y como cantábamos hoy, dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue ese profeta, aleluya, que tuvo el privilegio no solo de recibir, sino de bautizarlo al Señor. Entonces él se transformó en el mayor de todos los profetas porque tuvo la oportunidad de estar cara a cara con el Señor. Amén, ¿me van entendiendo? No era mayor por algo específicamente humano, sino por este principio. De todos los profetas, el único profeta que recibió a Cristo fue Juan el Bautista. Estuvo muy cerca. Abraham fue un gran hombre de Dios. Amén. Pero Abraham no lo vio a Cristo en carne como lo vio Juan el Bautista. ¿Estamos de acuerdo? Juan el Bautista, diga, Juan el Bautista lo vio. Decile, vos te hubiera gustado verlo. Sin embargo, a pesar de que Juan el Bautista lo vio, todavía Cristo no estaba dentro de él, porque Cristo en el Nuevo Testamento, a través del Espíritu y a través de su muerte y de todo ese proceso, Él estaría dentro de nosotros. Él vendría a morar dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu descendía, pero no moraba, no vivía dentro. Como en el Nuevo Testamento, que Él vino a ser morada y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Es decir que Él lo vio, pero todavía este Cristo no había sido procesado para entrar dentro de Él. ¿Me van siguiendo? Pero ahora los que están en el reino de Dios, dice, los que están en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, aún el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Y por qué esto? Que es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Amén. Preguntale al que está a tu lado, ¿por qué hoy cualquier menor puede ser, ¿no es cierto?, más grande que Juan el Bautista o mayor? Preguntale. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Tal vez no lo tenemos al lado ahí, pero está dentro de nosotros viviendo. Y por esta razón somos mayores en el reino. Tenemos un privilegio que no tuvieron los antiguos. Decía, Él está dentro mío. Aunque no lo veo a mi lado, Él está dentro mío. Amén. Los hombres más destacados del Antiguo Testamento hablaron, profetizaron. Incluso Juan lo vio. Pero nosotros tenemos el privilegio de que Cristo ha hecho, como dice el apóstol Pablo, su morada, ha hecho su hogar en nuestros corazones. Cristo en nosotros, Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vuelvo a repetir, en el punto espiritual, lo más grande no depende ahora de título, depende de cuánto
de Cristo tenemos en nuestra vida. Si usted tiene más de Cristo, usted es mayor. Y si tiene menos, es menor. Por eso la necesidad urgente es de bendecir nuestra nación. Es poder bendecir a nuestra familia. ¿Cómo nosotros vamos a bendecir si no tenemos a Cristo en nuestra vida? Si estamos como esa viuda que cuando fue el profeta fue a una viuda que tenía un poquito de aceite y un poco de harina. Y el profeta, el Señor la manda y le dice, dame. Y le dice, con gusto me gustaría darte, profeta, pero lo poco que tengo me alcanza para mí y para mi hijo y después a morirnos, porque no tenemos más nada para comer. Pero el Señor multiplicó. ¿Cómo nosotros podemos dar a otros si no tenemos ni siquiera de Cristo para nosotros? Si no tenemos esa abundancia de Cristo para nuestra propia vida. No es el conocimiento teológico, no es todo lo que aprendiste, eso no te da el crecimiento, eso te hace una cabeza grande con muchos versículos, es que Cristo viva en tu vida. ¿Y cómo te das cuenta si tenés mucho de Cristo o poco de Cristo? Cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la adversidad, si te ahogas, si te hunde, te desespera, te desanima, es porque te falta más de Cristo. No estoy diciendo que no nos podemos angustiar. No estoy diciendo que la angustia no va a venir. No estoy diciendo que las situaciones difíciles no van a venir. Pero si esas situaciones nos hunden, es porque no necesitamos más de Cristo. Es porque no hay suficiente de Cristo. Es parte de la vida humana el sufrimiento, la angustia, la soledad, la tristeza. Que te defrauden, que te den la espalda, que ayudes a alguien y después se olvide de que lo ayudaste, que te traicionen. Todo eso es parte de la vida. Y cualquiera de estas cosas nos puede traer angustia. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la ruptura de un matrimonio, de lo que sea. Todas estas cosas nos pueden traer conflictos y dolores. Pero si tenemos a Cristo en nuestra vida y tenemos esa medida, nos vamos a poder levantar de todas estas situaciones porque Cristo está dentro de nosotros. Porque tenemos a Cristo, pero si tenemos muy poco de Cristo, nos vamos a hundir. No vamos a poder resistir. Entonces, cuando viene la prueba y viene la lucha y viene el desánimo y el enemigo se levanta en tu casa, ahí donde tienes que correr a Cristo y decir, Señor, estoy viendo que me falta más de ti, me parece que me falta más de ti, porque este problema, esta lucha me está desanimando, me está hundiendo. Señor, reconozco que necesito. Cristo, crece en mí. Cristo, aleluya, abunda en mí. Tu presencia, Señor, abunda más en mí. Ahí es donde te das cuenta. Ahí es donde puedes ver cuánto tienes de Cristo, cuánto tienes del Señor, cuánto hay en tu vida. No es cuando estás cantando Dios reina, o hay victoria, o estás contento, alabando, glorificando a Dios, sino en ese momento. En ese momento te turbas y una simple situación te perturba y te desenfoca. Eso muestra que necesitas más, que te falta más de Cristo. No sé si usted me entiende. No estoy diciendo que no te puede angustiar, que no te puede preocupar, que no te puede sentir triste, que no te puede. Pero estas cosas no te pueden ahogar, no te pueden gobernar. Pueden venir por un momento. Puede ser que por un momento estos vengan a tu vida. Pero si Cristo está en ti, rápidamente vas a salir. Pero si no salís de esa situación te hunde. Significa que falta más de Cristo. Entonces, tener más de Cristo significa
tener una porción más grande de Cristo. Decir, yo quiero esa porción de Cristo. Quiero tener más de Cristo en mi vida. Porque yo quiero ser de bendición. ¿Qué significa? Dice que el mayor bendice al menor. ¿Qué significa en este versículo bendecir? Porque a veces decimos, ¡qué bendición! Porque muchos predican y dicen, ¡qué bendición! Me compré esto, ¡qué bendición! Porque solamente llaman bendición a lo material. Claro que es una bendición, pero no es todo eso. No es todo lo material. Por eso hay gente que va a la iglesia, a ese tipo de iglesia, y cuando las cosas no salen, y cuando a veces las cosas no surgen de repente, se frustran, se desaniman. ¿Acaso Dios no prospera? Claro que sí. ¿Acaso Dios nos bendice? Claro que sí. Pero también Dios puede probar. Y Dios también puedes pasar un periodo donde Él te va a probar. No es que te vas a hundir y que no vas a morirte de hambre. No, pero puedes pasar un periodo de prueba porque Dios quiere probarte. Pero van a esa iglesia donde todo es instantáneo, donde si no recibís ya, ¿no es cierto? Entonces no estás bendecido. Y no es así. Y la gente que va a esos lugares, cuando las cosas no se le dan rápidamente, se frustran, se perturban, se desaniman. Porque no enseñan las cosas de una manera bíblica o de una manera centrada. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es bendecir a los demás? ¿Qué es que el mayor bendice al menor? Bendecir significa, bendecir significa ministrar a Cristo a los demás. Que tú puedas dar de ese Cristo que está en ti a otros. Que tú puedas compartir ese Cristo que está en tu vida, en la vida del otro. Tú puedas ministrar a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Claro que tú tienes a Cristo en tu vida y tú puedes tener una bendición. Puedes bendecir con Cristo en tu vida a otros. Ya teniendo a Cristo en nuestra vida, podemos ser de bendición. Porque Cristo vive en nosotros. Pero si más tenemos de Cristo, más podremos bendecir a los demás. ¿Me van siguiendo? Más podremos bendecir a los demás. ¿Sabe cuál es la realidad dentro del cristianismo? ¿Sabe cuál es la realidad dentro de todas las iglesias? Que son más los de tropiezo que los de bendición. Que son más los que causan problemas que los que traen bendición. Si realmente todos fuéramos bendecidos de esta manera, todos seríamos de bendición. Pero son más los que causan problemas que los que causan bendición. Es como en el hogar, a veces cuando hay muchos hijos. Hay hijos que son una bendición y hay otros hijos, no es que no le amemos, pero causan problemas. Tal vez este hijo es tranquilo, pero este es medio problemático. Y el padre dice, ¿cómo me hubiera gustado que él también hubiera sido como este? Pero bueno, no salió, sí. ¿Me van siguiendo? No es que no los vas a amar, pero sucede o no. Y en la iglesia sucede que algunos son de bendición y algunos son de tropiezo. Imagínense si todos los creyentes se llenarían de Cristo de una manera profunda. Imagínense qué bendición sería a todos los creyentes. A veces para encontrar a alguien que sea de bendición, tienes que andar buscándolo con la lupa. A ver dónde está porque no lo encuentro. Pero aquel que causa tropiezo, divisiones, problemas, lo vas a encontrar en todo lugar. Y Dios no nos ha llamado para eso. Entonces tú tienes a Cristo, tú ya puedes bendecir. Pero tú puedes bendecir aún más a otra persona y a tu propia familia teniendo más de Cristo. A veces no es cuán complicados sean tus parientes,
es cuánto tú tengas de Cristo para poder contrarrestar eso. Ese familiar es complicado, el enemigo lo levanta, el diablo usa a ese familiar, porque a veces los demonios usan a los familiares, a los seres más cercanos. No es cuánto el diablo lo use, es cuánto tú tengas de Cristo para vencer no a él, sino a ese espíritu que lo domina, no a la persona. No va a ser como una hermana, como el pastor le dijo: hermano, mi esposo me pelea y que esto que el otro. Y me dice: ¿por qué va a la iglesia? Y entonces la hermana le dijo el pastor: dele con la palabra. Cuando dice: yo voy a la iglesia porque la Biblia dice y porque yo quiero agradar al Señor. Cuando tu esposa dice: ¿por qué estás ayunando? Porque la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces dice: dele a su esposo con la palabra. Así que la hermana escuchó al pastor, y cuando el esposo se enojaba: vení para acá vos, vení para acá. ¡Pam! 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 Le daba con la Biblia, porque el pastor me dijo que le dé con la palabra. No le dé un bibliazo en la cabeza. Dale con las escrituras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No es cuánto se levanta el enemigo, es cuánto tú tienes a Dios en tu vida lo que va a determinar. Porque a veces estamos mirando, mire, porque el diablo se levanta, y a veces estás más pendiente de lo que te dice el otro que de lo que hay en tu vida. Parece que a veces el pariente, el familiar, quien el diablo está usando, parece que es tan grande y parece que es tan chiquito Cristo dentro tuyo, que estás temblando, que está retrocediendo. Y lo triste de esto es que le sucede a creyentes que tienen años, que ya tendrían que ser de bendición, que ya, aleluya, tú tuvieras que ser una persona levantada, fortalecida, ministrando a otros. Pero a veces no sucede así. Pero ojalá que en esta mañana Dios pueda revertir esta situación y diga: sí, yo no quiero ser de tropiezo para nadie, yo quiero ser de bendición. Dios me levantó para ser de bendición. Yo quiero que Cristo crezca en mí, yo quiero recibir más del Señor. Quiero tener una porción más grande de Cristo, porque yo quiero ser alguien de bendición. Yo quiero que Cristo sea impartido en mí y que yo pueda impartir a Cristo a otros. Cuando alguien tiene a Cristo en su vida y ese Cristo ha crecido, ese creyente ni siquiera necesita orar por el otro. O sea, el simple hecho de hablar y decir: Dios te bendiga, estar con ese creyente saludando y hablando, ya ese Cristo que está en él te lo imparte y comienza a sentir liberación. Nosotros no practicamos lo que hoy practican. Hay muchos creyentes que dicen: pastor, estoy mal, ¿me puede mandar una oración por el WhatsApp? No. Venga a orar a la iglesia, voy a orar por vos. Esa práctica no es bíblica. Señor, bendice a mi hermano. No. Doblar la rodilla. Yo voy a orar acá por vos y vos orá. Antes no era que te mandaban oraciones. Antes ni siquiera el pastor te mandaba a orar. ¿Está mal usted? Y pastor, me siento así, me siento oprimido. Ni te oraban. Vaya a orar. Doble rodilla y ore más. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Y más o menos. Más. Levántese a la madrugada, doble la rodilla, ore y va a ver cómo va a estar. Y listo, y te largaban así. Hoy muchos quieren oración por WhatsApp para no venir a la iglesia. Si es posible, le gustaría que le echen aceite en el celular y que usted reciba el celular y le caiga el aceite acá. Y si es posible, que meta la mano en el celular y usted reciba la mano y que se caiga también y que alguien lo agarre virtualmente. No es así.
¿Vamos a orar? Claro que sí. Pero la bendición es tener más de Cristo en nuestra vida. Es que Cristo crezca. Es que Cristo, ¿y cómo es que tenemos más de Cristo? Primero tenemos que recibirlo, tenemos que disfrutar. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene necesidades. Tal vez necesita ser sanado, tal vez necesita ser liberado, tal vez necesita muchas cosas. Y a veces venimos a la iglesia y estamos pendientes, a ver cuándo el pastor me ora, a ver cuándo me sano, a ver. Y lo más primero importante es disfrutar al Señor. Es disfrutarlo, decir, Señor, tú me vas a sanar, tú me vas a liberar, pero yo necesito disfrutarte, yo necesito que tú crezcas en mí, yo necesito que tú te ministres, yo necesito tu ministración en mi vida. Cuando usted va al médico, el médico dice que lo revise y usted quiere que ya el médico le dé un remedio. Bueno, a veces sucede así, pero con Cristo no sucede así. Y si nosotros comenzamos a disfrutar al Señor, a alabar, a glorificar, va a ver que en cualquier momento usted se va a dar cuenta que está sano. Está libre. Se le fue el dolor, se le fue. Porque a veces estamos más pendientes en lo que queremos que Cristo haga en nosotros y nos olvidamos de disfrutar a Cristo. Por eso disfrute la gente que tiene a su lado. No pelee, no contienda. Porque cuando no lo tenga, lo va a querer tener y ya no lo va a poder tener. La vida es corta para pelear, la vida es corta para contender, la vida es corta para estar en el tire y afloje. Si usted ve que ese es el camino, diga, no, yo tengo una vida corta en esta tierra y yo no quiero, aleluya, vivir en eso. No, mi vida está para el Señor. No, porque mi esposo me pelea, pero y si vos le seguís la corriente y la pelea, se necesitan dos personas. Entonces no venga a la iglesia a hacerte la palomita, porque no sos una palomita mansita a veces. Dios te ve, Dios te conoce, pero a partir de hoy lo más importante no es ganar una discusión. Lo más importante no es si yo tengo razón o si él tiene razón. Lo más importante es llenarnos de la presencia del Señor, recibir más de Cristo y ser de bendición. Se nos va la vida. Y se nos van a ir nuestros seres queridos. Y después te vas a arrepentir por tanta pelea, por tanta discusión. Disfrutá. Disfrutá. Disfrútalo. Y disfrutá al Señor en tu vida. Disfrutá la presencia del Señor. Disfrutá al Señor. Tú aprendas a disfrutar de la presencia del Señor. Él va a crecer en ti. Él va a crecer en tu vida. No estés tan pendiente del título, a ver qué me dan, a ver qué título, a ver en qué puedo servir. Despreocupaste de eso, Dios te va a levantar para que quiera Él usarte, en que Él quiera que tú le sirvas. Disfrútalo al Señor, disfrutá su presencia, disfrutá de su espíritu, disfrutá de su gracia, disfrutá que a medida que vayas disfrutando, cuando ore, amén, disfrutá al Señor. No solo en la oración tenga el momento que del Señor, te pido por esto y te pido por el otro. Y a veces más que una oración es un pedido de queja. Ay, Señor, Señor, tú no sabes lo que me hace fulano. Señor, tú no sabes lo que me hace esta persona. Ay, Padre, y esto y lo otro. Más que una oración es un libro de quejas. Pedí al Señor, pero pedí con fe. Decile al Señor, pero decilo con fe. Hablar con el Señor, pero hablar con fe. Y decirle, Señor, te pido por esto, pero con fe, no con desánimo.
Está enfermo, mira, Señor, que me duele. Te estoy pidiendo, pero me duele más, Señor. Y cada vez estoy peor, Señor. Una oración negativa, una oración derrotista. No, pedí al Señor, Señor, tú sabes, este dolor no aguanto, pero yo creo que tú me vas a sanar. Señor, yo te pido a ti porque yo sé que me vas a liberar. Disfrute de la oración. Que cuando usted se levante de la oración haya obtenido más de Cristo, haya obtenido más del Señor, haya recibido más del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Que cuando usted se levanta de la oración, usted siente que Cristo ha crecido en usted, que ha recibido una porción más. No es orar porque tenemos que orar. No es orar porque la Biblia lo dice. No es orar porque es nuestra obligación. No es orar porque el pastor me dijo que ore. Es disfrutar al Señor. Es como cuando tú estás con una persona agradable, alguien que tú amas, estimas, y estás un momento, y ese momento qué lindo, no quieres que ese momento termine. Así tiene que ser con el Señor, para que Cristo crezca. Entonces, si disfrutamos más a Cristo, más de Cristo tendremos. ¿No disfrutó alguna vez de un alimento? Y dijo, qué rica comida. Está tan rico, dice, pero ¿querés otro plato más? Y bueno, dame uno más porque está tan rico esto que quiero disfrutar. Y te llenás de ese alimento, lo disfrutás. Amén. Porque estaba sabroso. ¿No pensaste alguna vez comer algo un poquito y terminaste comiendo más de lo que tenía que comer? ¿Se te fue la dieta por un momento? ¿Y por qué comiste más de lo que debías de comer? Porque estaba rico. Si vas a un lado y te dan una comida y está medio salada, bueno, la comes, ¿no? Un vaso de agua. ¿Querés más? No, gracias. Está muy rico. Por gentileza, por respeto y educación, dices gracias. Está muy rico, pero no va a comer dos, ¿o no? O si la comida está muy picante y no estás acostumbrado al picante. Y comes y un poco de agua, y un poco de agua. Y transpira. ¿Qué va a suceder? ¿Vas a querer otro plato más? No. Pero cuando repetís el plato o cuando comes un poco más de lo que debería comer, es porque la comida estuvo deliciosa. Así es Cristo en nuestra vida. Cuando más lo comimos, cuando más lo disfrutamos, amén. Y no estamos, uy, que el culto es muy largo, uy, que esto, que el otro. Cuando estamos así, no estamos disfrutando al Señor. Porque estamos más pendientes de nuestros dolores, de nuestra lucha, de nuestros problemas. Estamos más pendientes que del propio Cristo. Cristo está ahí para bendecirnos. Cristo está ahí para tocarnos. Cristo está ahí para hablarnos. Pero nosotros estamos distraídos con nuestros problemas, con nuestra lucha. Y no lo recibimos, y no lo contemplamos, y no lo absorbemos, y no comemos de Él. ¿Sabe cuál es la estrategia del diablo? Que no comamos de Cristo. ¿Sabe cuál es la estrategia de Satanás? Que no llenemos de Cristo, que no recibamos de Cristo. ¿Y sabe cuál es una de las estrategias del diablo? Atacarnos. Pero esa no es la estrategia más grande, sabemos. ¿No ha sentido la lucha del enemigo contra su vida? ¿No ha sentido la lucha espiritual? ¿Alguna vez no ha sentido esa lucha? Pero esa no es una de sus armas más favoritas. Hay una de sus armas más favoritas que no es atacar, sino que es distraer. Y nos distrae con nuestros problemas, y nos distrae con nuestras angustias, y nos distrae con nuestras enfermedades. Y estamos distraídos, estamos tan ensimismados en nosotros, estamos tan preocupados por nuestras cosas, que estamos distraídos. El Señor está ahí para bendecirnos, el Señor está ahí para tocarnos, el Señor está ahí para ministrarnos, pero el diablo usa la distracción.
Vio como los jóvenes que van a la escuela, está el profesor enseñando y dice, no, es que me cuesta, es que estás distraído. Si te cuesta una materia y estás distraído, te va a costar más. Porque estás distraído. A veces los hermanos no están distraídos. Hermano, ¿qué dijo? No escuché. Es que no sé qué dijo. Estás distraído. Estás distraído. No recibí, no escuchá, no presta atención. Una vez estaba predicando en un culto y había un hermano distraído. Pero usted lo veía y estaba mirándome así, ¿vio? Vio como el gato que se le cruzan los ojos. Qué atento parecía el hermano. Y el Señor, el Espíritu Santo me revela el pensamiento. Y decía en su mente, ojalá que el pastor termine temprano porque ya comenzó a jugar River y Boca y yo estoy acá. ¿Será que vamos ganando o será que vamos perdiendo? ¿Cómo será que vamos? ¿Cómo va? Él era de esa, no era de esta, era de esa. ¿Entiendes? ¿Cómo va? Y entonces, y yo digo, entonces hay hermanos que a veces en vez de estar escuchando como ahora la palabra, están más preocupados porque está el partido de River. Y cuando digo eso, fue como un cachetazo en el... Y después él vino y me lo contó. Sí, pastor, perdona a Dios porque era yo. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ministrar, pero a veces Él no encuentra lugar en nuestra mente, porque nuestra mente está preocupada, a veces hasta en cosas buenas. A veces en cosas buenas, ay, que Dios me va a bendecir y quiero esta bendición. A veces estamos pensando tanto en la bendición y no el que nos bendice, en disfrutarlo a Él. Estamos pensando a veces en lo que Él nos va a dar, que en Él mismo. Disfruta al Señor a partir de hoy. No dejes que nada se interponga en tu comunión, tú y el Señor. En Proverbio, en Eclesiastés dice que cuando vayas a la casa de Dios, mejor cierra tu boca y presta tu oído, que es mejor callarse que escuchar y escuchar. Y que cuando digas algo, no digas y no prometes, no cumple, porque el ángel del Señor está atento. Entonces a veces estamos en la iglesia y estamos distraídos. Pero no distraídos porque usted no está escuchando. No distraído porque si yo le pregunto ¿qué libro estamos leyendo? Yo creo que todos van a decir Hebreos capítulo 7. No es que no están distraídos escuchando, porque yo lo veo que me están escuchando, sino que están distraídos por otras cosas que el enemigo les está trayendo. Y los está distrayendo, no en este momento, pero ya estás distraído. No sé si usted me puede entender, pero ¿cómo, pastor? Estoy atento, estoy escuchando cada palabra, estoy anotando, pero ¿cómo que ya el diablo te distrajo? Hace rato que te ha distraído, ha puesto una situación en tu vida, ha puesto un pensamiento, ha puesto una lucha, ha puesto una aflicción, ha puesto una tristeza, y esa tristeza, cuando estás en la iglesia, estás bien, pero cuando sales del culto, esa distracción sigue. Hoy tiene que terminarse, hoy tiene que cortarse, hoy tiene que romperse eso. Porque el diablo no puede quitarte lo que Dios te va a dar, pero sí puede distraerte. Distraerte con la aflicción.
de que vivas hundido en la tristeza, en la soledad, en la aflicción. Y puede ser que sea verdad, pero que eso no te embargue, que no te ate, que no te gobierne, que no te perturbe para recibir la palabra y para comer de Cristo y para que Cristo crezca. Porque el diablo sabe algo, que si Cristo crece en tu vida, vas a ser vencedor. Más de Cristo en nuestra vida, más del Espíritu Santo, vamos a vencer más fáciles las pruebas. Pero si tienes menos de Cristo, se hace más difícil la lucha. Entonces el enemigo no va a querer que tengas un disfrute, que recibas más del Señor, que te llene más del Espíritu Santo. Él no quiere eso. Él no quiere eso. Y para eso ha creado tácticas, trampas. Y una de ellas es la distracción. Una de ellas es que estemos pensando en un problema y que le dediquemos horas a ese problema y esa situación. Que es real, que es verdad, que es un problema. No estoy diciendo que no lo sea. Pero cuando dedicamos mucho tiempo a un problema, a pensar y a estar en eso, nos distraemos de la presencia del Señor. No estamos recibiendo del Señor. Y el enemigo logra su propósito. Pero Dios quiere hacerte de bendición. Dios quiere que bendiga, diga, quiero bendecir a otro, quiero ser de bendición. Y la bendición es la abundancia de Dios en nuestra vida, diga. La bendición es la abundancia de Dios en nuestra vida. La abundancia del Espíritu Santo no es simplemente la bendición material. Yo conozco gente creyente, entre comillas, prosperaron materialmente, pero de Dios vacíos. No se confunda. Si es que Dios me bendice en lo material, también estoy bendecido en lo espiritual. No, estoy tan bendecido, pero no puedo orar, no puedo ir a la iglesia. Tengo tanta bendición que no puedo ir a ningún culto. ¿Qué clase de bendición es esa? Pastor, ore por un trabajo, no tengo. Oramos por el trabajo. Gloria a Dios, ahora tengo trabajo, pero no viene a la iglesia. Dejó de buscar a Dios. Eso no es bendición. Y esa bendición a largo plazo va a traer problemas. Va a traer problemas en su vida espiritual, en su vida matrimonial, con los hijos, con la familia. Separaciones, divorcios, peleas. Entonces dígame, ¿eso es bendición? No es bendición. La bendición de Dios no entristece. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser bendecidos. Decirle al que está a tu lado, necesito ser bendecido. La Biblia dice, entonces, escuche, para poder ser de bendición a otro, tenemos que, la palabra mayor significa, diga, mayor significa madurez. Diga, tengo que madurar espiritualmente. En el capítulo 47 de Génesis, versículo 7, nos dice la Biblia que Jacob se presentó delante del faraón. Ya Jacob era maduro, no era un joven. Jacob fue llevado delante del faraón. En la presencia del faraón fue llevado. Y la Biblia nos dice que cuando Faraón estuvo delante de Jacob y Jacob estuvo delante de Faraón, capítulo 47, versículo 7,
Dice así: también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo ¿a quién? ¿A quién bendijo Jacob? ¿Faraón bendijo a Jacob o Jacob bendijo a Faraón? ¿Faraón bendijo a Jacob? Usted respóndame mi pregunta. ¿Faraón bendijo a Jacob? ¿Jacob bendijo a Faraón? Sí. ¿Y esto qué muestra? El principio espiritual es que el mayor bendice al menor. Aparentemente el más grande o el mayor o el más poderoso era Faraón, porque era el rey o era la autoridad máxima de una potencia mundial. Egipto en ese tiempo era el gran Egipto, que hoy Egipto es un país, no es una potencia. Es un país turístico donde la gente va, sube arriba de los camellos, va a sacar fotos de las pirámides. Es un país muy lindo para visitar por el Nilo y por todo. Es un país muy turístico, pero no es una potencia. Pero en los días de José era la gran potencia, Egipto, como en su tiempo lo fue Babilonia. Y allí José llevó a su padre Jacob delante de la autoridad más grande del mundo, humanamente hablando, el faraón. ¿Me van siguiendo? Vamos al capítulo 47, verso 10. Dice, y Jacob, nuevamente dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. ¿Sabe por qué Jacob pudo bendecir a Faraón? Porque él estaba lleno de Dios. Ese Jacob que mintió a su padre, ese Jacob que se hizo pasar por Esaú, ese Jacob que le sacó la primogenitura a su hermano, ese Jacob que huyó para que su hermano no lo matara y se vengara, ese Jacob que era tramposo y engañoso. Porque la palabra Jacob significa suplantador, significa engañador. ¿Qué significa el nombre? Engañador. Pero para el tiempo que él se presenta delante del faraón, él había crecido, él había madurado. ¿Saben lo que significa más de Cristo? Significa que aquel que era chismoso ya no es más chismoso porque maduró. Aquel que era lleno de rencor ahora ya no tiene más rencor. Madurar significa más de Cristo y menos de nosotros. Pero si usted hace años que está en el camino y está siempre igual, entonces significa que Cristo no está creciendo. Cuando se presenta Jacob delante del faraón, no era ese Jacob engañador, mentiroso, ventajero. Él estaba mirando y ella estaba mirando para hacer un negocio, cómo sacar ganancia. Así era él. Pero para ese tiempo Jacob había tenido un encuentro tan grande con Dios que su vida había sido transformada. Y ahora él podía ser de bendición hasta al faraón. ¿A quién bendijo Jacob? No creo que su esposo, que su esposa, que sus familiares inconversos sean más bravos que faraón. No depende lo bravo que sea el faraón que tengas en tu casa o la faraona. Porque un día nuestro pastor que teníamos, había un hermano que tenía la esposa que no era creyente, entonces decía, pastor, ore por mí, dice, porque el diablo se levantó en mi casa. Entonces el pastor lo miraba y decía, ¿el diablo o la diabla?
¿no? Porque era la esposa que se levantaba y le hacía la guerra. Entonces el pastor, una forma de broma, no le dice, ¿y por quién, hermano? ¿Quién se levantó? ¿El diablo o la diabla? Porque la diabla también se levanta, dice. No importa. Lo que importa es cuánto tú tienes de Cristo. Se va a tener que someter. Y Jacob, al bendecir a Faraón, bendijo a todo Egipto. Porque Faraón era la cabeza de Egipto. Al bendecir a Faraón, él bendijo a toda una nación. ¿Será que tú podrás bendecir a tu barrio? ¿Será que en ti está esa bendición que tú puedas bendecir a todos tus familiares? Cuando ni siquiera tú mismo te puedes bendecir a veces. Cuando ni siquiera nosotros. Pero esto no es para que entremos en un espíritu derrotista, sino para que entremos en la realidad. Es que necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos más de Cristo. Si es que Dios te va a llevar a un lugar de importancia, de autoridad, tú tienes que ser de bendición, tienes que llenarte el Señor. Tienes que ser como Daniel. Daniel estaba en medio de los demonios. Daniel estaba en el palacio del rey pagano. Había tanta idolatría, tanta bruja, pero él no se contaminaba. Venían los brujos y adivinos y no podían revelar el sueño del rey, porque tenía sus brujos y sus adivinos. Pero ahí estaba Daniel, él estaba ahí en medio, pero él estaba consagrado, él estaba lleno de la presencia de Dios, aleluya. Y él daba la revelación clara, él daba de parte de Dios. Somos nosotros en este tiempo, aleluya. En este tiempo de tanta corrupción, de tanto engaño. ¿Se acuerda que unos mensajes atrás que di hace unos cuantos mensajes que hablé de la corrupción de Israel y hablé de la corrupción de los gobiernos de nuestras naciones? ¿Se acuerda? ¿Sabe qué nos pasó por eso? Nos bloquearon el mensaje porque les pareció ofensivo, ¿no es cierto? Entonces en Facebook, en YouTube. Pero mientras hay otras personas que insultan y hablan malas palabras y dicen, pero nosotros vamos a seguir hablando. Que le toque a quien le toque, quien le gusta a quien no le guste. Nosotros tenemos que levantarnos y ser esa nación de bendecir a nuestra nación, de bendecir. Nuestros familiares necesitan ser bendecidos. Pastor, ore para que sean bendecidos. Voy a orar para que en tu vida crezca Cristo, para que a través de tu vida sean bendecidos. Que sea más Cristo en ti. Que el Cristo que esté en ti sea más grande que los demonios que vienen en esa persona, o la carne, o lo que sea que se levanta en esa persona. Hay algo que se levanta, pero hay algo más grande que se levanta en mí. Es el Cristo poderoso, es la presencia de Dios. Hay una necesidad, hay una urgencia de recibir más de Cristo, de ser lleno de Cristo. Hay una necesidad, pero usted diga, Señor, yo tengo esta necesidad. Yo tengo esta necesidad espiritual. Hay brujería, hay hechicería, hay cosas. Lo que necesita no es solamente echar fuera y reprender. Necesita que Cristo crezca más en tu vida. Que sea más Cristo en ti, aleluya. Para que nada te afecte, para que nada llegue a tu vida. Es la presencia de Cristo, es el Cristo reinante en tu vida, es el reino de Dios. Esto muestra lo que vimos con Jacob y Faraón, esto muestra
que cuando hay madurez espiritual, cuando hay madurez de Cristo, cuando hay llenura de Cristo, podemos bendecir. No porque seamos mayores, sino porque Cristo es mayor. Cuando dice que el mayor bendice al menor, no es algo carnal. Es algo espiritual, no es como algunos dicen, porque yo soy el apóstol. Claro, el apóstol, el pastor, el profeta necesita ser respetado. Todos no necesitamos, pero no, eso te hace mayor, eso no te hace, aleluya, que vengas a avasallar porque llegó el apóstol acá. Amén. ¿Qué? ¿Que sos mayor que nadie? No, no. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces lo que hay en ese movimiento apostólico es todo, a ver quién es más grande, a ver quién tiene la iglesia más grande, a ver quién tiene el reloj más lindo, a ver quién tiene el auto, el carro mejor. Dios quiere que estés bendecido, claro. Dios te va a bendecir, claro. Dios te puede bendecir, claro, sí. Pero la ostentación para creer mejor que otro, no. La ostentación es pecado. Ni siquiera, aún la Biblia dice, ni con peinado, ni con vestidos costosos. Así que cuando la mujer se viste, dice, se vista bien, pero no con vestidos costosos. Eso está en la Biblia. ¿Por qué? Porque en Corintio algunas mujeres iban con tremenda ropa y había aquellas hermanitas que estaban vestidas apenas con una ropa humilde. ¿Me entiende? Y eso a Dios no le agrada. Todo lo que lleve para la competencia, todo lo que lleve para la división, todo lo que lleve no es de Dios. Pero ahí estaba Faraón, el gran Faraón, que todos lo temían, todos lo honraban, todos temblaban, porque una orden del Faraón podía mandar a matar a tanta gente, ¿o no? Y ahí llegó Jacob. ¿Y este quién? Este es mi papá. Dijo José, este es mi papá. Faraón, te bendigo. Mi Dios te bendice, Faraón. Lo bendijo y salió. Había madurez espiritual en la vida de Jacob. ¿Será que tú tienes esa bendición de poder bendecir? Tener esa abundancia, Dios te la quiere dar. Escuche. No depende de que usted sea buena o mala persona. No depende de esto. Pero cuando no tenemos mucho de Cristo, no podemos ser de bendición. Aunque tú no hayas hecho nada. Porque decimos, bueno, este hermano no me fue de bendición porque habló mal de mí, porque me traicionó, porque me hirió. Puede ser que tú no hagas eso. Pero el hecho de no tener de Dios en tu vida, tú no puedes ser de bendición. Porque te falta esa presencia, te falta ese Cristo dentro tuyo que abunde y que crezca. Pero en esta mañana, Dios quiere poner esa bendición en tu corazón y en tu mano. Dios quiere hacer que Cristo se rebose en tu vida para que tú puedas ser de bendición. Tal vez ahora estés enfermo, estés triste, estés caído, pero Dios quiere cambiar tu situación y transformarte en alguien de bendición. Dios te quiere, tal vez estás sola, estás enferma. ¿Qué Dios te va a hacer? Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte para que mañana tú vayas a esa persona enferma y digas, yo estaba como vos, yo estaba peor que vos, pero Cristo me sanó y pueda ser de bendición a otra persona. Ahí está esa persona que perdió un ser querido, está queriéndose morir, está triste y apareces tú y digas, como estabas tú, yo estaba aún peor que vos, pero Cristo me llenó
Cristo me levantó. ¿Me entiende? Esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Tú lo quieres? Dios te lo quiere dar. Dios te lo va a dar. ¿Sabe cuál fue el primer caso de alguien que bendijo a otro? Génesis capítulo 14, verso 14. Génesis 14. Vamos a Génesis capítulo 14. Y ahí encontramos capítulo 14, verso 18. Vamos al 17. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, eso cuando se encuentra Abraham con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Apareció Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, le da pan, porque venía de la batalla con hambre, cansado, le da pan y le da vino y lo bendice a Abraham. Verso 20, bendito sea el Dios Altísimo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Sabe por qué Melquisedec bendijo a Abraham? Abraham era alguien grande espiritualmente. Porque aquí Melquisedec representa a Cristo. Esto se llama en el Antiguo Testamento una teofanía. Cuando Cristo se revelaba a muchas personas. Ellos no sabían que era Cristo. Pero aquí Melquisedec representa a Cristo. ¿Y sabe qué hace Melquisedec? ¿Qué hizo? Lo ven y le dio pan y vino. ¿Sabe lo que le dio? Espiritualmente diciendo, hablando, le dio la Santa Cena. Ese Melquisedec que le dio pan y vino representa a Cristo, que un día iba a decir: coman el pan que es mi cuerpo y toman el vino que es mi sangre. Y lo bendijo. ¿Y qué hizo Abraham? Comió el pan y tomó el vino. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor y participamos del pan y del vino, estamos recibiendo no la bendición de Melquisedec, sino la bendición de Cristo. Que Él nos bendice, que Él nos da ese pan que representa su cuerpo y ese vino que representa su sangre. Y amén. Y dice en Hebreos capítulo 5 versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice que Cristo era sacerdote para siempre, un sacerdote eterno. Amén. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo no terminó. Él sigue siendo sacerdote y dice que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros pedimos algo al Señor, el Señor, Él dice que, no dice que intercede por nosotros delante de Dios, ¿no dice así? Así que cuando tú le presentas una oración, Él va: Padre, tu hija, Padre, ella te está pidiendo esto, y Él está hablando, aleluya. Él está apelando a ti, Él está apelando al Padre por ti, Él está hablando, aleluya, al Padre de lo que tú le estás pidiendo. Pero si tú no oras, ¿qué Cristo puede decirle al Padre referentemente de ti?
¿Me entiende? Cuando alguien te haga algo, díselo al Señor. Señor, mira lo que me está pasando, mira lo que me está sucediendo, mira lo que me está haciendo mi esposo, mi esposa, mira, Señor. No es que estoy, pero Señor, mira, tú ves todo, Señor, ayúdame. Dios va a tomar cuenta. Por eso cualquiera se puede levantar contra cualquier creyente. Pero alguien que se levanta contra un creyente que ora, mejor que se agarre. No porque nosotros oramos en contra, porque ese creyente que ora a Dios, Dios está pelando, el Señor está atento. Te hacen la guerra, te hacen la contra, se levantan contra ti, te quieren hacer mal, pero tú ora y lleva a Dios toda esa carga. Dios está sabiendo, Dios está viendo y Dios va a tomar carta en el asunto. Dios algo va a hacer. Porque hay una oración que está subiendo. Porque hay una oración que está llegando. Algo Dios va a hacer. Algo va a suceder. Algo va a pasar porque hay oración. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Algo va a suceder en esta mañana. Van a romper cadenas. Esos que te persiguen, esos que quieren destruir tu ministerio, que quieren ver la iglesia destruida, que quieren ver tu familia destruida, va a ver lo que Dios va a hacer. Porque a veces tú sientes que el enemigo quiere hacer eso, pero a veces tú sientes que hasta personas desean tu mal. Y a veces esas personas hasta se dicen ser cristianas, que es lo peor de todo. Pero no importa, no hagas nada. Ora a Dios, presenta a Dios, colócate delante del Señor y Dios va a hacer como Él sabe hacer. Dios sabe cómo va a hacer. Dios sabe cómo va a hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero algo va a suceder. Algo va a suceder. Algo va a pasar. Algo. Ahí llegaba Abraham cansado. Había peleado por su sobrino. Venía cansado. Y ahí aparece Melquisedec, aparece Cristo. Le da pan. Comen el pan. Le da vino. Y aparte de darle pan y vino, lo bendice. ¿De dónde venía Abraham? De una guerra, de una batalla. Cada vez que tú pelees, cada vez que tú oras, porque cuando nosotros oramos es una guerra, el orar, el buscar, es una batalla. Y acá quiero soltar una palabra para los que la creen. Los que van a luchar en la oración. Esto no es con carne, es en la oración. Es creyendo y buscando. Levanten su mano. Te quiero profetizar en el nombre de Jesús que cada vez que tú pelees vas a tener pan y vino, vas a tener la bendición, aleluya, vas a tener Dios en el momento oportuno, cuando no tenga más fuerza, va a ser como Melquisedec, te va a enviar pan y vino, te va a bendecir, te va a fortalecer. Recibe esta palabra en esta mañana. Urrabacanda, Ramakanda, Ramanay. Él te va a fortalecer. Él te va a levantar, Él te va a ungir, vas a recibir las fuerzas nuevas de parte de Dios. Vas a recibir el pan. Vas a recibir el vino. Y aparte, después de comer y beber y de fortalecerse, vas a ser bendecido. Dios te va a bendecir como lo bendijo a Abraham. Recibe esa bendición. Recíbela en esta mañana. Recíbela en esta mañana. Recíbela. Tu salud se va a restaurar. Recíbela. Recíbela, recíbela, recíbela. A medida que te llenes más de Cristo, todo lo que tiene que salir va a salir.
Porque esta palabra mayor significa recibir más de Cristo. Ese lugar que ocupaba la opresión lo va a ocupar Cristo. Ese lugar que ocupaba en tu mente la tristeza, la angustia, la depresión. Mira, te quiero decir algo. La depresión ocupa una gran parte de nuestro corazón. Cuando la depresión es tan grande, hasta la enfermedad llega al cuerpo. Y hay enfermedades que vienen solo por la depresión y por la angustia. Que cuando se va la angustia, tú te sanas. La soledad, la tristeza, la raíz de amargura es como una raíz de un árbol que va ocupando mucho espacio. Pero cuando Cristo comienza a arrancar, todo ese espacio lo comienza a llenar el Señor. Recibir más de Cristo y llenarnos más de Cristo equivale a vaciarnos de nosotros para ser llenos de Él. Si en tu vida la tristeza y la preocupación ocupaban gran parte de tu mente y tu corazón, tienes que salir, decirle, tenés que salir, porque ahora Cristo va a ocupar ese lugar que tú ocupabas. Si la desesperación ocupaba gran parte de tu corazón, tu mente, tus emociones, van a tener que ser desalojados en el nombre de Jesús, porque ese lugar lo va a llenar el Espíritu Santo. Comienza a recibir. Estas son palabras que Dios está liberando. Estas son palabras liberadas en esta mañana. Esta es la bendición. Y entonces te vas a llenar y vas a ser mayor en Cristo. Y vas a ser de bendición. Y antes, cuando tenía menos de Cristo, vivías pidiendo oración. Pero ahora va a ser al contrario. Vas a orar por otro. Vas a bendecir a otro. Va a ser diferente en tu vida. Porque Cristo está creciendo. Deja que en esta mañana el Señor arranque y desaloje todo lo que le está ocupando el lugar a Él. Y vas a ser mayor en el Espíritu. Y vas a madurar en el Espíritu. Y Cristo va a crecer en ti. Y las cosas van a ser diferentes. No vas a absorber los problemas ajenos. No te vas a derrumbar, al contrario, vas a levantar al caído. Dios te va a sanar. ¿Sabe lo que es la sanidad? La sanidad no es simplemente un don que yo recibo y me sano, sino que Dios quiere que yo sea una fuente de sanidad, que yo sea sanidad divina, que donde vaya la sanidad de Dios esté en mi vida para otros. No simplemente Dios quiere darme liberación, sino que en mi vida esté esa liberación y otros puedan ser libres en el nombre de Cristo, como lo fui yo. No viene simplemente, escucha lo que el Espíritu te dice en esta mañana. No vienes simplemente a recibir una bendición, porque eso es lo que he aprendido tantos años en el cristianismo. Cambiemos esa mentalidad. No vengo simplemente a recibir una bendición. Vengo porque yo quiero ser de bendición. Quiero que Cristo crezca en mí. Y Dios puede bendecir tu familia. Si Jacob pudo bendecir a Faraón y pudo bendecir a Egipto, ¿tú no crees que Dios puede usarte para bendecir a tu esposo, a tu familia, a tus seres queridos? Claro, pero déjalo que crezca en esta mañana. Claro que sí, aleluya. Pero usted no sabe cómo son ellos. No importa. No importa si están en la brujería. No importa dónde estén. Tú estás con Cristo y Cristo es mayor.
Dios te va a bendecir para que sea de bendición para ese hijo. Esa hija que te hizo doler, llorar. Ese hijo que está apartado del camino. Dios te va a bendecir para que lo bendiga. Y mañana ese familiar va a estar acá en la iglesia sirviendo a Dios. No que venga un día de visita y se vaya. Va a estar sirviendo a Dios a causa de la bendición que tú recibiste. Yo cuando oro por los familiares, no oro para que simplemente vengan y visiten, no, para que se conviertan y sigan el camino del Señor y vivan para Dios. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, pero Dios quiere primero transformarte a ti en bendición. Faraón pensaría que él iba, lo que Faraón tal vez pensaría, lo vio a Jacob y diría, pobre viejo, este necesita de mí. Pero Jacob no necesitaba nada de Faraón. Era Faraón que necesitaba de ese viejo. Aleluya, aleluya. Y Dios te va a usar. No importa que tenga años, no importa, aleluya, que no seas joven. Aleluya, los jóvenes van a necesitar de ti. Aleluya, porque cuando las personas llegan a grande necesitan la ayuda de otros. Y a veces los jóvenes, a veces las personas grandes, los jóvenes no piensan que un día van a llegar a esa edad. A veces yo veo a alguien que va cruzando, una persona que va cruzando una calle, ¿no? Con un bastón, apenas puede caminar. Y usted ve los que paran el auto, pero con una cara como diciendo, ¿cuándo va a cruzar? A veces con un desprecio. No dicen nada, pero en el rostro se ve. Y yo digo, al caso, algún día esa persona puede estar así. Y va a necesitar que alguien lo ayude a cruzar. Pero si tú eres una bendición, aunque seas una persona mayor, no van a necesitar de los más jóvenes. Los más jóvenes van a necesitar de vos por la bendición que hay en tu vida. ¿Me entiendes? Jacob era grande y ya era grande y bendijo a sus hijos. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para tu adultez, para tu vejez, para tus años de vida? No es el plan de Dios que estés enferma, triste. No. Dios tiene todo lo contrario. Dice que Jacob sabía que iba a morir, no porque estaba mal, pero ya sabía que era su hora. Y llamó a todos sus hijos y a todos los bendijo. Si no tienes hijos, vas a bendecir a tus sobrinos, vas a bendecir a los jóvenes, a alguien vas a bendecir. El propósito y el plan de Dios no es que cuando llegue a tus últimos años de vida estés en una cama que no te puedan mover. Dios no quiere eso. Dios quiere que hasta en tu vejez tú seas de bendición. Como lo fue Jacob. Como lo fue Melquisedec. Y si vas a ser de bendición, entonces decirle al Señor, Señor, yo quiero ser de bendición. Si tú me vas a dar años de vida, si tú me vas, yo sé que los años que tengo, Señor, pero si tú me vas a dar más años en la tierra, yo quiero para ser de bendición. Te puedo asegurar de parte de Dios que no vas a terminar postrado ni en un asilo, vas a terminar sirviendo al Señor.
Vas a terminar alabando y glorificando y haciendo la obra de Dios. Vas a ser sanado, restaurado. Porque llega una edad que el ser humano, la sociedad lo descarta. Porque es la realidad. No es que todas las personas, pero para la mayoría de la sociedad la gente ya lo descarta. Pero decirle al que está a tu lado, Dios no descarta. Dios restaura, Dios sana, Dios levanta, Dios usa. Dios restaura. Decirle al Señor, entonces, Señor, si te he de servir, saname para que te sirva. Si es que voy a ser de bendición, restaurame en esta mañana. Dios va a comenzar a restaurar. La bendición sacerdotal dice, en número 6:23 dice, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce su rostro, ponga en ti paz. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir a nuestra nación. Dios nos ha llamado no solamente para bendecir a la familia, sino a esta nación. Es por eso que necesitamos cada día más de Él. Necesitamos cada día más de la presencia de Dios. Necesitamos cada día más del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que necesitan ser bendecidas por nosotros. Y no están siendo bendecidos, muchos están siendo maldecidos. Y tú que puedes bendecirlo, como no te ponen las manos de Dios. Los jóvenes, ¿cómo pueden bendecir a otros jóvenes? Siendo llenos de Dios. Pero si los jóvenes que están dentro de la iglesia están llenos de ataduras, ¿cómo ellos van a poder liberar a otros jóvenes si ellos no la tienen? Pero a medida que tú recibes esa liberación viene a ser parte de ti, para que todos los que estén contigo también se liberen. Y si en tu casa hay alguien que está perturbado, decí esto: Señor, así como me estás liberando, hazlo también en mi casa. Y va a ver cómo se va a ir ese demonio, ese hijo rebelde, esa hija rebelde, ese esposo que grita. ¿Sabes cómo va a quedar? Va a quedar como una ovejita, mansito. Va a quedar calladito. No vas a ser tú, no va a ser tu carne, no va a ser tu fuerza, va a ser la bendición que estás recibiendo, va a ser aleluya. Se van a sujetar los demonios porque está la bendición en tu vida, porque está la bendición de Dios, aleluya. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Yo pido al Espíritu Santo que en esta mañana abra tus ojos. Comenzar a recibir, comenzar a recibir, comenzar a recibir lo que Dios te quiere dar, lo que Dios te está dando, recíbelo. El mayor bendice al menor. La mayor cantidad de Cristo que tengamos en nuestra vida, vamos a bendecir. No es la iglesia mayor, porque piensan mucho que lo mayor es la cantidad. No es cantidad, es más de Cristo en tu vida. Vas a bendecir a ese esposo duro de corazón. El Cristo que está en ti lo va a bendecir.
Si tú estás entendiendo este mensaje, ¿sabes lo que tienes que estar diciéndole? Señor, cuánto más necesito de ti. Necesito que tú crezcas en mí. Señor, yo quiero ser de bendición. Tal vez tú te enfocaste mal, tal vez tú te enfocaste mirando a ese esposo rebelde, tal vez tú te enfocaste en ese hijo y no te diste cuenta que el problema no era él, sino el problema era que tú no tenías bendición suficiente para poder transformar la vida. Porque a veces miramos lo que el otro hace, pero no miramos cuánto nosotros tenemos de Cristo. Pero hoy estamos mirando y decimos: Señor, perdóname si fue por mi culpa que aquella persona no fue cambiada, porque me faltaba. Perdóname y lléname de ti hoy en esta mañana, y lléname de tu presencia. En vez de estar mirando el error ajeno, tal vez tenía que mirar cuánto yo tenía de Cristo. Y me veo que me falta, pero en esta mañana le digo: Señor, lléname de este Cristo glorioso, porque yo quiero bendecir a ese esposo. Y yo te puedo decir algo de parte de Dios. Puede ser que tu esposo sea rebelde, puede ser que tu esposo no quiera mucho de Dios, quiera un poco o no quiera nada. Puede ser que tu esposo esté un poco interesado o esté indiferente a las cosas de Dios. Pero si al lado de ese esposo, escuche, o al lado de esa esposa, o al lado de ese hijo, o al lado de esa hija hay una mujer o un hombre lleno de Cristo, hay alguien que está lleno del Señor, en algún momento la situación va a cambiar. Yo he visto en tantos años de ministerio mujeres llenas de Dios. Y vi esposos que eran duros, pero como un adoquín. Pero había una esposa llena del Señor. Y que por causa de esa esposa que era llena de Dios y de la presencia de Cristo, llegó un momento que ese esposo se convirtió y se transformó hasta en pastor. Se transformó en un siervo por causa de una mujer de Dios. Dile: yo quiero ser una mujer, quiero ser un hombre de Dios, un hombre, una mujer, alguien que está lleno de Cristo y que va a transformar y que va a influenciar. Esa mujer llena de Cristo puede bendecir una nación. Puede bendecir una ciudad, puede bendecir naciones. Dios es lo que está queriendo esto para Argentina. Nosotros estamos esperando que la bendición la traiga algún pastor de otro país, cuando Dios dice: la bendición está en ustedes, yo los quiero usar a ustedes, yo los quiero levantar a ustedes. Esperando algún pastor ungido que venga de otro país, cuando no digo que no hay ungido, pero Dios quiere ungirnos a nosotros. Dios también quiere levantarnos a nosotros. Dios quiere bendecirte y te quiere transformar en un agente de bendición. Quiere transformarte en un Jacob, en un Melquisedec, que puedas bendecir a otro, que puedas ser de bendición. Ya basta de ser de tropiezo, ya basta de ser de problemas y dificultad para los hermanos. Se tiene que levantar una generación, se tiene que levantar un pueblo que va a ser de bendición. Que va a bendecir a su nación, que va a bendecir a su pueblo, que va a bendecir a sus hijos.
Vuelvo a repetir, no importa si ese hijo es duro, si ese hijo no quiere saber nada de Dios. No depende si es blando y si es duro, no depende. Depende de cuánto tú tengas a Cristo. Depende de cuánto Cristo haya crecido en tu vida. El mayor bendice al menor. No depende de eso. No depende de que Él te diga, no me digas nada, no quiero saber nada de la iglesia. No depende ni aún de lo que diga. Depende de cuánto tú tengas de Dios en tu vida. De cuánto Dios haya crecido. De cuánto has sido lleno del Espíritu. No hay tiempo que perder. Es tiempo de ser lleno de Dios. Cada culto, cada reunión venimos para ser ministrados. Cada palabra viene. Y la palabra hoy es esta. Esta es la palabra que Dios decía. Basta de ser de tropiezo. Ya basta de ser de piedra de tropiezo. No, basta. Yo no quiero, dile Señor, no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Ni para mi familia, ni para mi iglesia. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero ser como dice tu palabra. Te bendeciré y será de bendición. Si tu congregación se está cayendo, si tu congregación está menguando, alguien se tiene que levantar de esa congregación. Los pastores se tienen que levantar y decir, Señor, da seno de bendición. En la presencia de Dios. Las cosas tienen que comenzar a cambiar. Hay una bendición rápida, hay una bendición permanente, que es la presencia de Dios, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, aleluya, que es Dios en nosotros. ¿Por qué no hay tantos creyentes que sean de bendición? Porque no hay madurez espiritual, porque no hay crecimiento espiritual, porque es un evangelio liviano, porque es todo tibio, todo por arriba. Pero Dios dice no. Esto no es así. Hay un Cristo maravilloso, hay un evangelio verdadero y profundo y glorioso. Dios no está buscando grandes títulos. Dios está buscando hombres y mujeres que puedan ser de bendición. Hoy en día todos quieren tener un título. Hoy en día todos quieren tener grandes cargos y grandes nombres. Pero Dios está interesado en hombres y mujeres que sean de bendición. Que tengan a Cristo como su porción. Que puedan decir como el apóstol Pedro. Ese apóstol no tenía plata. No tenía relojes de oro ni anillos valiosos. Pero en la puerta llamado el templo, la hermosa, había un cojo. Había un hombre que no se podía levantar. Y él estaba pidiendo limosna. Y Pedro lo miró y dijo, Pedro le dijo, mírame. Le miró fijo y él le dijo, no tengo plata y oro. ¿Se acuerdan ese pasaje? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hoy los apóstoles de hoy sí tienen plata y oro. Y lo tienen en abundancia. Pero le falta ese poder. Le falta ese Cristo glorioso para levantar, para restaurar, para liberar. Y ese Cristo está aquí en este lugar. Y está en tu corazón. Solo tienes que dejarlo que crezca más. Tienes que permitir. Y te quiero decir algo. Cuando Cristo crece en tu vida, a medida que Cristo crezca más en tu vida, más transformación va a haber en tu vida. Vas a ser más obediente. Vas a ser más victorioso en todos los aspectos en tu vida. Y a medida que Cristo crece en tu vida, tú te transformas en una persona de bendición.
Una vez que Cristo crece en tu vida, tú no puedes volver a ser como era antes. Cuando te transformas en alguien de bendición, vas a ser de bendición siempre para la gloria de Dios. Si te transformas en un vaso que Dios usa, lo vas a hacer siempre para la gloria de Dios. No es que vas a ser de bendición un día y otro no, vas a ser siempre. Porque la madurez espiritual es como la madurez física. ¿Me van siguiendo? Los que ya pasaron la cerca de los 50, los que ya pasaron la cerca de los 60 o están en un pie del 50 y están para... Hoy le pregunto a uno y dice, estoy en los 39, por ahí está ahí nomás, está. Para cruzar ya está, 37, 38 por ahí está, ya está para cruzar para los 40. No les voy a preguntar porque algunos son como los artistas, no quiere que le pregunten, ¿vio? Pero una vez que cumpliste una cierta edad, 50, 60, 65, 70, ya no podés volver a tener 20. Si tenés 40, ay, cómo me acuerdo, qué hermoso pelo tenía cuando tenía 20. Ahora algunas chapas se cayeron y que las pocas que hay que acomodarlas para acá, para allá, para allá. Ya no podés volver. No podés volver a tener 20. ¿Por qué? Porque tenés 40. Así que los que tengan 20, gracias a Dios. Y no estén apurados. Oh, pero yo quiero ser mayor. Bueno, cuando seas mayor, después vas a querer ser menor. Los que llegaron a la edad ya de los 60 no pueden tener 30. Pues algunos ni siquiera quieren mirar la foto y se fue. Pero algunos se ven las fotos, vio las fotos de antes que eran medias negras, oscuras. Se notan que ahora están más lindos que antes. Oh, pero ahora estoy más lindo, dice. Claro, porque esas fotos salían míos quemados. Entonces ahora salí más lindo y con el Photoshop ni te cuento. ¿No? Así que cuidado con eso que buscan novio por el Photoshop, le ponen la imagen. Qué hermoso cuando te encontraste, llevas un desengaño. Una vez una hermana que llegó acá del Photoshop y bueno, una hermana va a venir, la hermana así, es bien blanquita. Pero es bien blanca, claro, porque en la foto era blanca. Cuando vinimos, ¿no? ¿Dónde está la hermana? Soy yo. Pero era tan morochita, tan oscurita que no la conocimos. Era tanto Photoshop que le puso tanto Photoshop que casi quedó blanca, quedó rubia. Pero sin discriminar, pero cuando vino nos encontramos que era un fósforo encendido. No la conocíamos. Así que si tenés 60, decile al que está a tu lado, o si está por cruzar, ya no podés tener 30. Y te das cuenta porque tenés 60 y te sentás en la cama y te... ¡Oh! Pensar que antes daba un salto y me levantaba en un segundo y ahora parece la silla vieja, crack, crack, crack. Se mueve para todos lados. No podés. ¿No es cierto? ¿O no es así, hermano? Uno se ríe porque le pasa esto. ¿O no? Yo puedo. Y dice, oh, vamos a levantar esto. Dale. No, es que me quedé torcido, no me puedo levantar. Dice, dale. Tenés que levantar la cama y levantarlo al otro que quedó torcido. Pero eso no te pasaba cuando tenías 20. Eso no te pasaba cuando tenías 25. Pero ya no tenés 25 años. ¿O no? Es la realidad de la vida.
Bueno, en la madurez espiritual es muy similar. Cuando tú comienzas a madurar y a crecer espiritualmente y a ser transformado, no es que esa transformación te va a durar unos días. Esa transformación en tu vida va a ser permanente. Si, por ejemplo, dar un ejemplo, antes cuando era inmadura eras una persona impaciente. Todo, ya, Señor, ay, ¿por qué no me da todo el Dios ya? Hay que decirte que son así, ¿vio? Pero creció y maduró y ahora es paciente. Gracias, Señor. No veo nada, no pasa nada. No veo ninguna nube, parece que no hay ninguna lluvia, bendición, pero gracias, Señor. Y usted dice, ¿a este qué le pasa? Este o tiene tanta fe, o es muy relajado. Porque el otro no lo puede creer que sea tan paciente. Dios va a proveer. No pasa nada acá, dice el otro. Es porque Dios, cuando vos creciste y ahora tenés fe y ahora tenés paciencia, y eso no es que no se te va. Cuando creces y madurás y sos transformado, no lo vas a perder, eso es parte de tu vida. ¿Quiere otro ejemplo? Si antes era una persona insociable, eras una persona huraña, era una persona que saber nada con nadie. Ahora vas a ser sociable. Ahora vas a ser amoroso, vas a ser afectuoso. Porque Dios va a transformar lo que tiene que transformar. Y lo que tú recibes en tu transformación permanece. Si tú cambias, si por un momento usted cambia y después al otro día vuelve de vuelta, eso no es transformación. Eso fue un toque que Dios te tocó y de repente, pero al otro día vuelves al mismo estado, siendo igual, siendo impaciente o lo que sea. El cambio verdadero permanece. El cambio de Dios es real. Y si Dios te cambia en un área, no vas a volver porque maduraste espiritualmente. No puede ser como antes. Antes era así. Jacob, vuelvo a enfatizar, Jacob era de una manera. Engañador, suplantador, a ver dónde podía sacar ventaja, a ver dónde podía mentir. Era terrible. Por eso yo digo, no sería argentino Jacob. Terrible era. Tremendo era. Despierto para lo malo. Pero cuando Dios lo cambió, cuando Dios lo transformó, cuando Dios lo liberó, nunca más volvió a ser la misma persona. Nunca más volvió a ser ese engañador, esa persona traicionera. ¿Por qué? Porque Dios lo cambió. ¿Cuántos quieren este cambio en esta mañana? Levanta tu mano. Este cambio viene. Esta transformación viene. Tu vida va a cambiar, que no te vas a, ni tú mismo vas a pensar, pero yo, estando tan tranquilo, antes me tenía que tomar un ansiolítico y aún tomándote todas las drogas, igual seguías alterado. Pero ahora vas a tener la paz de Dios, vas a tener algo en tu vida que nunca tuviste, esa madurez espiritual. Pero ¿sabe por qué digo esto? Porque tal vez nunca te explicaron esto. Tal vez tuviste años en el Evangelio, pero no te explicaron lo que era esta bendición. Y con esta bendición vienen las otras bendiciones materiales. Porque yo quiero que tú entiendas este principio y ya voy a orar. ¿De qué te sirve que estés bendecido material, que no te falte nada, si espiritualmente estás bloqueado, estás estancado, espiritualmente estás muerto? ¿De qué te sirve? Nada. Porque ni siquiera vas a poder disfrutar las bendiciones materiales
Porque no estás en condiciones espirituales. Entonces las creyentes buscan lo material, buscan, pero si no están en condiciones espirituales no van a poder disfrutar la bendición.